Bueno, 22 de noviembre, llegando ya a fin de año, estamos ya casi en la actualidad, y acá me acaban de recordar, mis queridos alumnos, que nos quedó pendiente algo del encuentro pasado respecto a la situación o la diferencia entre los ortodoxos que viven en Israel y la comunidad judía que vive fuera de Israel, especialmente en Estados Unidos, y cómo hay que comprender las diferencias y demás. No recuerdo exactamente hasta dónde llegamos o qué hablamos la semana pasada, pero les hago un resumen de esta situación. Lo primero para decirles es que el primer ministro de Israel, sea quien sea, estamos hablando ahora de Netanyahu, porque estamos hablando de los años donde Netanyahu fue el primer ministro, es votado y elegido por los ciudadanos israelíes. Es una obviedad. Entonces, él representa a los ciudadanos israelíes y le importa lo que los ciudadanos israelíes dicen, opinan, porque son ellos los que votan y los que lo mantienen en el cargo o no lo mantienen en el cargo. Como pasaría en cualquier democracia, también acá. Esto se hace un poco más complejo, y hoy, si llegamos hoy, y si no, martes que viene lo vamos a ver, porque en 2018 se aprobó la ley básica del Estado. Y es una ley que trajo mucha polémica y que es muy compleja, lo vamos a ver hoy, como les dije, el martes que viene un poquito más en profundidad, pero esa ley lo que determina es que Israel se debe ocupar por el bienestar de los judíos de la diáspora. Cosa que ya sabemos que Israel habitualmente hace, pero que nunca lo tuvo escrito en una ley específica como es este caso. Ahora, por más que la ley obligue al primer ministro o al gobierno de Israel a ocuparse de los intereses de los judíos de la diáspora, la verdad es que antes que nada va a defender los intereses de la comunidad que lo vota. Y quienes lo votan hoy en Israel por las encuestas y en su mayoría sostienen que Israel debe ocuparse de la seguridad de Israel sin preocuparle las implicancias o las peleas que puede llevar esto con otros países. Y nos lleva a peleas con otros países. Y nos lleva a un descrédito de lo judío en los demás países del mundo. La soberbia del judío israelí, la chutzpah del israelí, hace que no le importe. Pero nosotros, que vivimos y enfrentamos una diáspora y debemos dar cuentas y rendir explicaciones de las cosas que hace Israel, sí nos importa. Entonces, a un judío israelí ortodoxo no le preocupa la imagen de Israel en el mundo que surja de los asentamientos, de algún nivel de destrato del mundo palestino o del mundo árabe y demás cosas que en los últimos años se fueron profundizando. En cambio, al aportante para la campaña y al que hace el lobby judío en Estados Unidos en favor del Estado de Israel, al que Israel necesita para seguir teniendo el veto de Estados Unidos en la ONU y demás, sí le preocupa la opinión del ciudadano americano. Y entonces se generó en los últimos años una situación en donde los judíos americanos demócratas debían decidir qué hacen. Ignoran los desplantes de Netanyahu y las políticas de Netanyahu que nos perjudican y van en contra de la ideología de esos judíos y siguen trabajando y haciendo lobby por el Estado de Israel, o demandan y denuncian al presidente, al primer ministro de Israel, que si no cambia la actitud, ellos cambian su lobby y estarían dispuestos a dejar de hacer lobby pro Israel para que escarmiente el primer ministro y cambie su política. Bueno, esto es una novedad de los últimos años. Por ahora, nadie se atrevió a dar un paso más en esto. Todavía el lobby judío sigue funcionando en pos de Israel, aunque no están de acuerdo con muchas de las políticas de este gobierno, del gobierno de Netanyahu, ¿no? El que estuvo en los últimos años y el que vuelve al poder ahora.
Y si hasta ahora no estuvieron de acuerdo, amigos, esto ya no es historia sino futurismo, esperen a ver lo que se viene. Todo indica que el gobierno que está intentando armar Netanyahu para gobernar de vuelta a Israel está a la derecha de la derecha de la derecha. Está haciendo coalición con partidos ultraortodoxos, derechistas, fundamentalistas. Todo indica que se viene un gobierno peor que el que estuvimos ahora en sentido de la derecha, ¿no? Peor, no de malo, sino de más extremista y más derecha. En mi opinión, malo, pero eso ya es mi opinión. Cuando recién dije peor me refería más a la derecha que lo que vivimos hasta ahora. O sea que va a haber, teóricamente, más enfrentamiento con la comunidad judía americana media, clásica, típica, y nadie sabe cómo termina ese enfrentamiento. ¿Hay una diferencia marcada entre demócratas y republicanos respecto a Israel? ¿Es una pregunta, Claudio? Ok. Todos apoyan a Israel. La diferencia es que los demócratas en general son más de centro, centro-izquierda, y los republicanos son más de derecha. Lo que pasa es que la minoría judía es republicana en Estados Unidos. Incluso con Trump, yo se los contesto la semana pasada o la anterior, Trump, que fue el gobernante republicano o el gobernante estadounidense que más consiguió cosas para Israel, como les dije la semana pasada, buscando el voto evangelista. Incluso así, cuando hubo campaña en Estados Unidos, los judíos apoyaron y financiaron masivamente a los demócratas, no a los republicanos. O sea, estuvieron con Biden y no con Trump. Y esa es una factura que Trump todavía no terminó de pasar y de digerir. Hizo algunas declaraciones públicas acusando a la comunidad judía americana de no ser agradecida con todo lo que él hizo. Nadie sabe cómo termina, cómo sigue esta película, pero... les decía que hay una cosa que nos pasó a nosotros en la comunidad acá judeo-argentina, y fue que en estos años que estamos estudiando ahora, un par de años pre-pandemia, Netanyahu vino a la Argentina. Y en la visita a la Argentina, por supuesto, organizó reuniones con la comunidad judía local, buscando apoyo, buscando fondos, buscando lobby y demás. Y me tocó presenciar alguna discusión si había que reunirse o no había que reunirse con Netanyahu. Si primaba la idea de que Israel está por encima del gobernante de turno y hay que apoyar a Israel en todas sus formas y de cualquier manera, o era el momento y la ocasión de hacer lobby en contra de la alianza entre Netanyahu y los ortodoxos y ultraortodoxos, que cada vez le restan más derechos a los no ortodoxos en Israel, que cada vez derechizan más la política israelí y van ganando casilleros en los ministerios y en las conducciones del país en pos de su ortodoxia o de su fundamentalismo o de su ultraortodoxia. Finalmente, Netanyahu fue recibido por la comunidad local, yo participé de una de esas reuniones y no se expresaron grandes críticas, más allá de que algún pequeño comentario más subliminal, pero es una discusión pendiente, es un tema difícil y uno a veces tiene ganas de manifestar ese rechazo a Netanyahu por lo que hace, pero sabiendo que uno termina perjudicando a Israel, se contiene. Pero es un juego complicado, porque él sabe esto, entonces no modifica su comportamiento para ganar el favor y el apoyo de esta mayoría judía americana. ¿Se entiende? Ahí hay un dilema que no es fácil de resolver y que dependerá en los próximos años qué prime. Si el apoyo incondicional al Estado de Israel o entender que uno a la distancia solo puede aceptar y no opinar de las políticas de Israel, o un intento de jugar una carta un poquito más fuerte. Por ahí vendrá
en el próximo tiempo la disyuntiva que tendremos que seguir pensando y analizando. También, Claudio, así de alguna manera eso es lo que habíamos dejado abierto en el encuentro pasado. Bien, entonces retomando un poquito con lo que veníamos hablando, estamos en el año 2015, el cuarto mandato de Netanyahu. Fíjense, cada mandato es una elección y cada elección ocurre cada 1 o 2 años en Israel, en estos años que estamos hablando, y viene siendo hasta el día de hoy costoso, molesto, traba el país, frena muchas cosas. Hay un desgaste en los últimos 10 años, 8 años de Israel, convocando a elecciones con un plazo promedio a veces de 1 o 2 años, y a veces hubo un par de años que llevamos a estudiar, que hubieron 3 o 4 elecciones en 2 años. Una cosa tremenda, mucho peor. Nosotros nos quejamos acá, ¿se acuerdan que tenemos elecciones cada 2 años? Entonces, como hay elecciones cada 2 años, acá parece grave y nos quejamos fuertemente de una elección cada 2 años. Imagínense 4 elecciones en 2 años. Claramente es una situación bastante más compleja. ¿Cuál es la novedad del 2015? Bueno, que vuelve con su partido Likud. Acuérdense que yo les conté que en la elección anterior se había aliado a Lieberman y habían hecho una alianza, y ahora vuelve con el partido Likud. Gana las elecciones, cuando digo gana, saca la mayor cantidad de diputados, que en este caso son alrededor de 30, pero nunca le alcanza. Y siempre tiene que hacer alianzas y sumarse. Y acá es donde Netanyahu empieza a explorar esas alianzas con la derecha o ultraderecha de Israel, con lo que se llama Shas, que es un partido ultraortodoxo, sefaradí, con lo que se llama Kulanu, con lo que se llama el Hogar Judía, Abaita Yehudí. Bueno, todos, todos partidos nacionalistas y o ortodoxos, ultraortodoxos. Entonces hay un giro a la derecha del gobierno de Netanyahu, que en algún momento estuvo un poco más al centro, que en algún momento fue un poco más amigable con otras cosas, pero que está hace un tiempo en una búsqueda de apoyo, y en esa búsqueda de apoyo consigue apoyo de estos partidos de derecha. Entonces, en este año 2015 que tiene este apoyo, comete o un error o un furcio, o lo buscó premeditadamente con alguna razón, con algún pensamiento que desconozco cuál puede ser, pero que generó mucho revuelo a nivel mundial, que hizo que muchos primeros ministros del mundo le contesten, lo crucen, y eso genera mucho ruido en la política, en las relaciones diplomáticas, y es que afirmó, mientras estaba como primer ministro en este cuarto gobierno, que, ¿se acuerdan del gran mufti de Jerusalén, de apellido Husseini, que estudiamos alguna vez hace muchos años, porque estamos hablando de la época de Hitler en el poder? Bueno, que el mufti de Jerusalén, Husseini, él se reunió con Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Esos son datos, ¿no? Eso está en la historia. Bueno, él dice, Netanyahu, provocativamente, públicamente, que fue en esa reunión que el mufti lo convence a Hitler de exterminar a los judíos. Que el plan original de Hitler era expulsar a los judíos de Europa, y que es el mufti el que lo convence de algo distinto. Por supuesto que el grueso de los historiadores no avala esa teoría, incluso alguno dice que la reunión con el mufti ya fue cuando la decisión final ya estaba decretada, ya estaba implementada y demás. Esto es una declaración que se hace para generar un ruido, para generar un posicionamiento, para enfrentar al mundo árabe, para hacerlo sentir incómodo, para generar una pelea y un roce con el mundo, con el judío israelí, con el otro lugar donde esto puede hacer mella y puede generar rivalidad, enfrentamiento, pelea. Así que simplemente contarles esto como acontecimiento grave del año 2015, con Netanyahu nuevamente en el poder, pero con una nueva coalición de gobierno. Entonces, pasamos al año siguiente, 2016,
y nuevamente hay crisis de gobierno, de partidos, con los ultraortodoxos que se están amenazando con irse, con abandonar. ¿Por qué? Y acá esto me importa mucho. Porque se venía trabajando en un proyecto para generar un sector en el Kotel, esto lo han escuchado en los medios seguramente o en Lambert. Se estaba trabajando en generar un sector en el Kotel para que los no ortodoxos puedan rezar en forma igualitaria. Si ustedes se paran frente al Kotel, imagínenselo y mírenlo un ratito al Kotel, hacia la izquierda hay un 2/3 o 3/4 de Kotel con hombres. Y hacia la derecha hay un cuarto o un tercio, nunca lo medí, pero a ojo, pongamos un cuarto de espacio para las mujeres. Bueno, pero el pueblo judío tiene otras formas de ver el rezo. Y acá volvemos un poquito a lo que Claudio preguntaba al principio. La mayoría de los donantes y de los lobistas americanos reza en templos igualitarios. Entonces había mucho apoyo de los Gironim, de los no ortodoxos de Israel, y del mundo judío, de la diáspora, especialmente los que más trabajan en el lobby y demás, para que eso se aprobara. Bueno, eso generó peleas y peleas y peleas, porque se había hecho un acuerdo de pregobierno de que se iba a aprobar. Y acá los ultraortodoxos amenazaron con que si el gobierno de Netanyahu aprobaba esta ley, iban a abandonar la coalición e iba a caerse el gobierno. No están de acuerdo los ultraortodoxos y los ortodoxos de Israel en lo mismo que no está de acuerdo la AMIA en la Argentina, que también está gobernada por ortodoxos y ultraortodoxos. Y es que no están dispuestos a darle ningún tipo de legitimidad a otras formas de entender el judaísmo como la masortí y la reformista. Para no darle legitimidad, no pueden hacer nada que les dé un lugar público. Entonces, no pueden otorgarle un espacio en el Kotel para que el mundo liberal, el mundo no ortodoxo, tenga su espacio de rezo oficial en ese lugar. Que además tiene otras implicancias. ¿Saben por qué? Porque vieron que en el lado ortodoxo del Kotel, que en realidad hoy es todo, hay siempre 24 horas rabinos ortodoxos que te van a ayudar, que te van a dar un tefilim, un sidur, te van a explicar, te van a colaborar y te van a tener una kipá y va a haber muchos libros a disposición de los que quieran ir a rezar, sidurim, toró, todo eso lo pagan los impuestos israelíes, amigos. No hay gente que por amor a la tradición se para ahí y reza ahí y ayuda. No, son todos empleados públicos. O sea, hay un presupuesto estatal para sostener el Kotel. Y con eso se paga a los que vigilan que todo el mundo tenga recato en la vestimenta, a los que están disponibles para las oraciones, a los libros. Bueno, el mundo no ortodoxo se juntó, Reforma y Conservador, y dijeron, danos el mismo presupuesto a nosotros. También paganos rabinos para que estén en el Kotel todo el día, también paganos sidurim, también paganos torot, el mismo trato que le das a los ortodoxos. Y ahí es donde la ortodoxia no puede permitir eso, o no lo quiere permitir. Entonces, como primer paso, se había llegado a una solución, ahí tengo una chat que la voy a mirar, se había llegado a una solución que hoy está vigente, pero es un paso intermedio, no es la solución final que se quería, perdona para la palabra solución final, no es la solución que estaba buscando el mundo liberal, que ahora se las cuento, pero para darles un espacio de rezo en el Kotel, donde puedan rezar hombres y mujeres juntas en forma igualitaria, con los sidurim y las torot de nuestro movimiento y del reformista, se hizo lo siguiente. Si ustedes de vuelta se ponen frente al Kotel y tienen la figura clásica del Kotel, eso no se tocó. Vayan un poquito más a la derecha y van a encontrar ahí
lo que se llama el Parque Arqueológico Davidson. Desde que termina el cótel hasta el final de la esquina de la pared hay un parque arqueológico. Bueno, una parte, la más a la izquierda de ese lugar, si la esquina es la derecha, la más cerca del otro cótel, no pegado, pero la más cerca, destinaron un pedazo de esa pared, y ese pedazo de esa pared destinada es un poquito más bajo, se llega por escalera, es un cótel igualitario, reformista y conservador. Está abierto todo el día y uno puede ir ahí cuando uno lo desea y rezar hombres y mujeres juntos. Lunes y jueves se lee Torá, Shabbat también, se ponen tefilim. Las mujeres van con talit, que tefilim si quieren, si lo desean, porque si van al otro cótel con talit y con tefilim, las mujeres, violencia total. Se las echa a patadas, con violencia. Hay un grupo de mujeres que se organizó, que se llaman las mujeres del cótel, que todos los Rosh Hodesh, todos los comienzos de mes, van con tefilim, con talit y con la Torá en la mano, y terminan presas, terminan golpeadas. Hay videitos que uno vio que son tremendos, porque son como las mujeres que hacen las piqueteras, las que hacen manifestaciones cortando el tránsito, y los ortodoxos reaccionan violentamente frente a esto. Así que ahí tenemos una situación que se quiso avanzar en ese 2015-2016, 2015-2016 de Netanyahu, más 2016, y los partidos de la coalición de Netanyahu le pusieron un freno violento a compromisos de Netanyahu que había hecho antes de asumir, cuando había estado en campaña para ganar la elección. Tengo un parchat y ahora tengo una mano levantada, pero esperen que hay un pedacito pequeñito para la comunidad mazortí, lo que acabo de contar, y plan trabajar a la israelí. Bien, exactamente. Chuchi, tenés la mano levantada. Fue sin querer. Bueno, yo te bajo la mano, de alguna manera tocaste algo y la levantaste. Saúl, ¿vos levantaste la mano recién? Sí, yo estuve en julio en el cótel, en la parte de los Reformi, en 2 bar mitzvot, con Torá, con todos juntos, ahí donde acabas de describirlo. Sí, eso está vigente hace unos años, se puede visitar, como les dije. Lo que pasa es que para nuestra historia personal, cultural, identitaria, el cótel, si bien esa es la misma pared, es otro. Y, digamos, a ver, quiero ubicarlos un poquito para que entiendan. Estamos hablando de la muralla externa del Templo de Jerusalén. No hay más santidad en una pared que en la otra. Y de hecho, eso que estamos hablando es la continuidad de la misma pared. Estamos hablando de la misma pared. Pero claro, la santidad está dada por los años en los que hace que el pueblo judío reza en ese sector de esa pared. Por eso algunos dijeron, no nos importa, si es la misma pared, vayamos un poco más a la derecha, no ideológicamente hablando, sino físicamente hablando, un poquito más a la derecha, y establezcamos ahí un cótel igualitario. Empecemos con eso, mientras seguimos peleando, porque ese sector que hoy está dividido en dos, la propuesta es agrandarlo un poquito y dividirlo en tres. Y que haya hombres, mujeres y judaísmo liberal, mazortí, reforma, todos juntos, hombres y mujeres. Así que nada, esa es la discusión. Después estamos viendo si hacemos la mikve, hombres y mujeres juntos, pero esa es otra discusión para otro capítulo, para otro. Así que en principio, ese es el tema del año 2016 con Netanyahu y su coalición que amenaza abandonarlo si sigue dándole algún tipo de reconocimiento a los mazortí y a los reformi. Y entonces Netanyahu, como buen político, después de haber prometido todas esas cosas en campaña, congela todo, frena todo. Acá hay precios justos, precios congelados, ahí hay promesas congeladas. El sistema de gobierno israelí con Netanyahu es prometer en campaña y después congelar esas promesas porque se le viene en contra, obviamente, el mundo ortodoxo. Bueno, en este mismo año 2016 pasa otra cosa para remarcar, que también son esos hitos
que cambian en gran parte la situación de Israel, y con esto les quiero dar una mirada global para que la vean hoy. La ONU, ustedes saben, no es muy pro-israelí. Tal vez no se dieron cuenta, yo se los voy a contar, tal vez nunca se dieron cuenta. La ONU no parecería ser un órgano que nos quiera mucho. Parecería, si uno mira las resoluciones de la ONU, es que Israel es el país que más viola los derechos humanos del mundo. El peor, por la cantidad de resoluciones en contra. Pero siempre teníamos a Estados Unidos como aliado, y cuando hay declaraciones de la ONU que no son vinculantes, no pasa nada. Pasa, pero no pasa nada. Son declaraciones. También es política, importa, influye, es imagen, pero no tienen implicancias. Ahora, cuando son del Consejo de Seguridad formado por 15 miembros, si eso se aprueba, es complejo. Y siempre que se aprobaba ahí, Estados Unidos vetaba. Y cuando hay un veto de los 5, porque son 5 permanentes y 10 invitados, que son rotativos. Los 10 invitados tienen voto, pero no tienen veto. Los 5 del Consejo de Seguridad permanentes pueden vetar. Estados Unidos solía vetar todas declaraciones en contra del Estado de Israel. Bueno, en este 2016, antes del cambio de gobierno, Estados Unidos, Obama no vetó una resolución del Consejo de Seguridad que decía que los asentamientos israelíes son ilegales. Eso le generó mucho problema político a Israel, que fue todo un revuelo, no sé si algunos de ustedes se debe acordar, porque ocupó todos los diarios, y porque la respuesta israelí, que no sé si la más madura ni la más importante, fue dejar de pagar a la ONU el aporte anual que hacía Israel para el sostenimiento de la ONU. Les recuerdo que la ONU es un organismo que tiene casi 200 países que la conforman, creo que son 197 o 200 por ahí, y cada país aporta una suma de dinero. El que más aporta, por supuesto, es Argentina, Estados Unidos, casi lo mismo. Es Estados Unidos, e Israel aportaba una cifra. A partir de ese año retiró su aporte anual, cosa que no le cambió mucho a la ONU, pero simbólicamente, por la agresión que siente permanentemente de parte de la ONU de las declaraciones y de todas las resoluciones que saca la ONU en contra de Israel, mientras hace la vista gorda en un montón de otros países donde se violan los derechos humanos. Eso fue todo un revuelo que implicaba un cambio para Israel en el mundo. Lo que pasa es que después ganó Trump. Y cuando ganó Trump, esa política se desalentó. Pero Trump estuvo solamente, por suerte o por desgracia, depende de cada uno de donde lo mire, yo creo que por suerte, pero para algunos será por desgracia, estuvo 4 años en el gobierno. Y ahora volvieron los demócratas. Y si bien Biden no es Obama, esto otra vez empieza a avanzar con algunas declaraciones en contra de Israel. Entonces, esa es la gran disyuntiva que tiene el judío americano. Ideológicamente quiere votar a un demócrata, pero cuando ve este riesgo de Israel en el mundo y en la ONU, quizás debiera votar a un republicano. Y en esa disyuntiva sigue estando hoy la comunidad judía de Estados Unidos, donde en las elecciones de medio término, en su gran mayoría, votaron a los demócratas. O sea, siguen privilegiando, correctamente para mí, su ideología personal, tanto de los gobiernos de Estados Unidos como de la postura americana hacia Israel, que lo que Israel podría pedirle a los americanos que hagan con su voto. Esta es la situación en la que creo que la vuelta de los demócratas al poder vuelve a ser un problema para Israel en el escenario mundial. Bueno, en el año siguiente, 2017, también lo deben recordar, a ver si alguno lo tiene presente, Israel y Estados Unidos
con Trump en el gobierno, abandonan la UNESCO. Si bien la ONU en general uno la considera bastante anti-israelí, al lado de la UNESCO, las Naciones Unidas son de Chabad Lubavitch, son ortodoxas, son pro-israelíes. La UNESCO es el organismo de las Naciones Unidas más crítico de Israel en los últimos años, de forma muy, muy fuerte, y entonces tanto Trump con Estados Unidos como Netanyahu con Israel abandonan la UNESCO por calificarla, por considerarla una organización anti-israelí. Ese fue uno de los datos más relevantes del 2017. Y ahora sí llegamos a un gran tema que quiero que profundicemos, que les adelanté al principio, que vamos a ver cuánto podemos llegar a ver. Porque el tema del 2018, el gran tema fue lo que se llama la ley del Estado-Nación o ley básica. ¿Se la conoce con ese nombre? Supongo que habrán escuchado en los medios o habrán leído sobre esto. Fue y es otro de los grandes temas que dividió tremendamente a la sociedad israelí, donde la grieta se manifiesta de forma más violenta y donde hay posturas para un lado y para el otro, y cada uno con su justificación y cada uno con su verdad. Lo cierto es que en el 2018, después de una tremenda discusión en los medios y en la Knesset, y con una mayoría muy ajustada, la Knesset votó esta ley. Bueno, esto es una ley claramente de la derecha israelí que propone algo que en la práctica todos diríamos que la mayoría de las cosas ya funcionan. Ahora les voy a contar a qué se refiere. La mayoría de las cosas ya funcionan, pero ponerlas por escrito generan una sensación de que el gobierno israelí puede perder su identidad democrática porque no respeta del todo la igualdad de derechos de las minorías. Y les voy a dar un ejemplo bien claro para que entiendan a qué se refiere todo esto. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el Atikva? ¿Quién me puede decir qué es el Atikva? Están todos muteados, nadie habla. Para hablar tienen que desmutearse. El himno de Israel. El himno. Pero se refiere al pueblo judío. El himno judío de Israel. Claro, exactamente. Vuelvo a preguntar, ¿qué es el Atikva? ¿El himno de quién? El pueblo judío. Bien, no es el himno del Estado de Israel, es el himno del pueblo judío. La Atikva es anterior a la creación del Estado de Israel. Es un himno que se compuso con la intención de ser el himno del pueblo judío. Cuando en 1948 Israel declara su independencia, de hecho toma al himno como su propio himno. Pero como Israel nunca redactó una constitución, porque nunca se pusieron a poner de acuerdo en un montón de cosas, no hay constitución. Entonces nunca se oficializó que el himno del Estado de Israel es el Atikva. Esta ley lo hace. ¿Y cuál es el problema? Que el Atikva sea el himno del Estado de Israel. Bueno, el problema es que Israel tiene hoy 9 millones de habitantes. 7 millones y medio son judíos. 1,5 millones no lo son. Estoy haciendo con números redondos, ¿sí? Y el Atikva dice Nefesh Yehudi, mientras un alma judía siga latiendo. Y los musulmanes y los cristianos, que son ciudadanos del Estado de Israel, no aceptan, y algunos judíos de izquierda no les parece bien y no aceptan, que obliguen a los chicos cristianos y musulmanes a cantar y a reconocer ese himno y a jurar lealtad a un Estado que dice que el Estado está
para que el alma judía siga latiendo. Sienten vulnerado el derecho de las minorías. Para que tengan un ejemplo en paralelo, en alguna época en la Argentina, que se declaraba un Estado católico, había en las escuelas educación católica obligatoria. Y si vos ibas a un juzgado de la Argentina, te encontrabas que atrás del juez había colgado un crucifijo en organismos públicos. Hasta el día de hoy seguís encontrando, pero ya no es oficial hoy. Pero en el momento era oficial. ¿Qué significa que es oficial? Significa que ese crucifijo lo paga el Estado, o sea, vos con tus impuestos, y cuando vas a hablar con el juez por un tema de derecho, tenés que ver en esa oficina que hay un elemento religioso, identitario de los católicos, enfrente tuyo en una oficina que debería ser un organismo público neutro. Entonces, así como nosotros en la Argentina peleamos con nosotros, hablo de la comunidad judía organizada, no vos y yo, capaz que no está a favor, en contra, en que el Estado no sea católico, que sea un Estado que abra las puertas a la convivencia entre todos. Bueno, eso, con esta ley básica en Israel, se pone en riesgo. Y entonces se aprobó en el 2018 una ley que llevó mucha discusión y que fue muy reñida la aprobación, que se llama ley básica porque es lo más parecido a una constitución. No tenemos constitución, pero las leyes básicas no tienen enmienda. Son leyes básicas. Y vos solo podés cumplirla o reunir a la Knesset y derogarla. O reemplazarla por otra. Pero si no tiene cumplimiento y funciona, más que una ley común, que después se puede reglamentar, y que después se puede enmendar, y que después puedes cambiar un artículo. Esto es una ley básica, completa. Tiene 11 puntos más o menos básicamente, que la semana que viene yo les voy a contar cuáles son, de qué hablan. Y después les voy a contar los casos de corrupción en los que está involucrado Netanyahu, cuáles son y de qué se lo acusa. Así que el martes que viene tenemos estos dos grandes temas, pero que no me dejen solo, que se sumen, que participen, y nos vemos allí en unas últimas clases del año. En principio, mi idea es finalizar el martes 6 de diciembre, o sea que nos queda el 29 y el 6. Nos quedan 2 encuentros y ahí cerrar este año de estudio compartido. Así que los saludo, me despido y nos vemos el martes que viene o el viernes en Shabbat o en algún momento. Gracias. Gracias. Chao. Mil gracias, Rob. Gracias, hasta luego. Saludos a todos. Gracias. Gracias.